עושה שלום במרומיו. Eretos, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, Shabbat Shalom, Lekulam, bienvenidos a este Shabbat Gadol, este Shabbat grande, porque es un Shabbat previo a nuestra festividad, el Pesach. El pueblo judío, el mundo judío, dentro de pocas horas vamos a entrar a la celebración del Pesach. El mundo lo conoce, el mundo contemporáneo como Pascua y otras cosas más. Semana Santa, en fin, para nosotros, tal como está en la Torá, Pesach. Este Shabbat Gadol, este Shabbat grande, vamos a ver la parashá número 19, que tiene por título Terumá. Así como se pronuncia. Terumá. Y vamos a leer esta parashá en Shemot, Éxodo, capítulo 25, versículo 1, Shemot 25, 1 a Shemot, Éxodo 27, 19. En la Haftará o lectura de los profetas tenemos a Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12, y Primera de Reyes, capítulo 6, verso 13. En el pacto renovado, Vida Dashá, tenemos la lectura de Lucas, capítulo 15, verso 1, Lucas 15, verso 1, a Lucas 17, verso 37. En esta parashá, y en un sentido amplio, en un sentido general, vamos a encontrarnos con distintas disposiciones en torno a las ofrendas para el tabernáculo. Esta parashá concretamente habla de ofrendas para el tabernáculo, ofrendas para el lugar donde se iba a erigir e edificar un pequeño santuario que la Reina Valera y las otras Biblias dicen tabernáculo, pero en hebreo es Mishkan. Y en lo particular o individual vamos a recibir mandamientos, o se va a recibir mandamientos para que el pueblo de Israel desarrolle una actitud, un real sentido de pertenencia y compromiso, donde cada uno de sus integrantes desempeña un papel activo en la construcción de una comunidad, de una asamblea, y por qué no decirlo, de esta Kehilá, de esta pequeña congregación. El reconocimiento de la fuerza conjunta o del trabajo en equipo, como se dice actualmente, sumado a la capacidad de motivación de un número reducido o agrandado o grande de personas con diversas ideas y maneras de expresar el judaísmo mesiánico es una de las condiciones necesarias para convertir visiones en una realidad.
En esta parashá vemos a un pueblo en el cual el Eterno quiere que se involucre. El Eterno quiere que su pueblo se involucre no solamente en las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales. Pero el Eterno es un caballero. Él no quiere que nadie haga nada obligadamente, por obligación, por compromiso, sino que a Él siempre le ha gustado y le gustará que nosotros hagamos las cosas por nuestra propia voluntad, por un genuino deseo de servirle, un genuino deseo de agradarle, un genuino deseo de obedecerle. Parashat Terumá aborda este desafío como parte de la narrativa que nos pone en contacto con el esfuerzo por convertir a un grupo de esclavos en un pueblo por derecho propio. Esta congregación, esta asamblea, está conectada íntimamente con esta parashá. El Ruach HaKodesh y el Roe han venido haciendo un sobrenatural y sobrehumano esfuerzo por convertir a este grupo de creyentes en verdaderos talmidim, en verdaderos seguidores, en verdaderos discípulos del Adón de Yahshua HaMashiach. Durante su deambular a través del desierto que se extiende a lo largo de todo el libro de Shemot, los hijos de Israel experimentan un viaje durante el cual aceptan leyes, practican la obediencia al liderazgo, tejen una historia común. Y ahora, en esta parashá, se les pide construir el Mishkan y sus elementos. Junto con la descripción técnica y detallada de cada uno de sus elementos y componentes, el comienzo de la parashá contiene un principio rector en la creación de la pertenencia y el compromiso comunal o colectivo. Esta parashá abre con el mandato del Eterno a los hijos de Israel de tomar una terumá, una ofrenda, un objeto o una cosa que cada uno posee. El Eterno sabía con anticipación, porque Él mismo ordenó a Moshe y a su pueblo a pedirle a los egipcios cosas. Y los egipcios por temor, los egipcios por complacencia, los egipcios por agradarle a ese pueblo para que el Elohim de Israel no lo destruye, les dio oro, plata, todos sus objetos preciosos. Y ahora Yahshua quiere hacerle una prueba a ese pueblo. Esos mismos objetos que le fueron entregados, a ver si en su corazón se habían apropiado, codiciado, deseado, o si en su corazón había el desprendimiento, la generosidad, la obediencia para darle a Él lo que Él les había dado a ellos. Entonces, esta parashá empieza con una oración, una frase en hebreo que dice: Be'asuli mikdash behanti betoham, que quiere decir:
harán ellos en mi nombre un santuario y yo residiré en él. Eso es un Mishkan, un santuario. Y eso es lo que hace tiempo el Adón quiere poner aquí, quiere establecer aquí. Un santuario, pero no solamente un santuario de 4 paredes, sino un santuario que esté en tu corazón. Un santuario en el cual tú estés en permanente comunión, en permanente unidad, en permanente comunidad con Él. Este santuario físico puede llenarse de muchas maneras. Este santuario físico puede tener muchas clases de personas, pobres, ricas, instruidos, no instruidos. Pero Yahweh quiere construir aquí, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestro interior, un santuario personal. Un santuario personal donde tú lo vayas a obedecer. Un santuario personal donde tú lo vayas a respetar. Un santuario personal donde tú sientas la presencia del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh. Un santuario en el que tú, en el momento que te sientas aquí, tú sientas que no estás solo. Que tú sientas que hay alguien más que te acompaña. Generalmente cuando mi madre y yo subimos acá a este santuario, ella en su tiempo y en su hora, yo en mi tiempo y en mi hora, este santuario. Y la hermana Datia no me va a decir que no, porque ella también sí lo siente. Hermano, en el momento que tú te sientas aquí solito, tú sientes algo especial, una atmósfera especial. Tú sientes algo. No es un peso de humano, no es un peso de castigo, no es un peso de carga, si se me quieren, si pueden ustedes entenderme. Es un peso, un silencio, pero al mismo tiempo algo especial. Y la verdad es que uno se siente pequeñito. Sí, así es. La Torá, habitualmente sintética en sus descripciones, dedica 4 porciones a la construcción de este santuario, de este Mishkan, encontrando sorprendentes paralelismos con el relato de la creación en el Génesis, Bereshit. En su interpretación, la creación ocurrió de nuevo, pero esta vez a través de las manos del hombre. ¿Qué significa esto? Queridos hermanos, cuando leemos Bereshit, obviamente vemos que el hombre no está allí. El hombre no está en la creación hasta que es creado. Todo en la creación, Bereshit, es creado por Elohim. Es creado por Yahweh como el planificador, como el ingeniero, ¿sí? Pero como el arquitecto, pero el que construye esos planos es Yahshua HaMashiach. En un ejemplo muy particular para que podamos entender quién hace qué y en qué momento. Otro ejemplo podemos también hacer que es como el interruptor, el cable, el foco. El interruptor, el Padre Celestial, el cable, el instrumento, Yahshua HaMashiach, y el foco, el Ruach Kodesh. Como una vez lo dieron a entender. Entonces, pero esta vez ya no en este nuevo comienzo de la humanidad, porque Yahshua quiere establecer una nueva humanidad. No solamente un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo estado. Yahweh quiere establecer una nueva humanidad, distinta a la otra humanidad que en un momento se le dio el conocimiento, las facilidades de quién era Él.
una humanidad antidiluviana que lo conoció, que le fue predicado y enseñado su nombre, que le fue enseñada y predicada su voluntad, no a través de libros, sino a través de forma oral, por todos los descendientes de Set y sus descendientes, hasta llegar a Noah, a Noé. Pero esa humanidad no quiso obedecer allá y fue destruida. Ahora Yahweh quiere construir una nueva humanidad a partir de este pueblo. Y por eso nosotros vemos y entendemos que es el pueblo de Israel el que tiene el peso, la carga y la responsabilidad de construir una nueva humanidad. Una nueva humanidad con el conocimiento de Yahweh a través de la Torá, porque es a ese pueblo que le da la misión de expandir, de enseñar, de extender la Torá, el Evangelio desde siempre, que siempre se ha existido. El mundo, nuestra sociedad puede verse caótica y cínica, pero dentro de las paredes de nuestros hogares debemos tener una marcada diferencia y una marcada influencia y total responsabilidad. Este es el mundo que nosotros debemos crear. Y este es el mundo al cual estamos nosotros ordenados en construir. Dentro de la casa, dentro de nuestros hogares, hay un padre, hay una madre, una familia que constituye una familia, estructura una familia y enseña a sus hijos no solamente las reglas del papá y de la mamá, no solamente la disciplina que impone el papá y la mamá, sino que el papá y la mamá son los profesores, los maestros, ¿de qué? ¿De quién? De la Torá, de Elohim, de sus mandamientos, de sus preceptos, de lo que Él desea, de lo que Él quiere. Esos valores que están en la Torá, esos son los valores que Yahweh quiere que tú y yo enseñemos a nuestros hijos. Por eso es que la sociedad actual está así, porque ni siquiera una iglesia católica, ni una iglesia cristiana, ni ninguna iglesia hace o puede transformar a los hijos, a las personas, porque solo eso lo transforma la Torá, la palabra de Dios. Y si tú no enseñas la Torá a tus hijos, entonces tus hijos simplemente van a conocer cosas que papá y mamá dijo. Pero cuando llegue el momento de experimentar, cuando llegue el momento de que estos hijos salgan al mundo, van a ver si están preparados o no. Si van a poder resistir al mundo o si el mundo los va a absorber. Estos jóvenes que murieron en la discoteca, jóvenes que supuestamente estaban siguiendo una religión cristiana, pero que también amaban las cosas del mundo y la música del mundo y tenían ídolos de barro. Llegó un momento dado en que el hacedor dijo, basta. Llegó un momento dado en que Hasatán cobró factura. Aquellos que vendieron su alma a Hasatán de una manera directa o indirecta. Porque a veces no necesariamente uno habla y hace el pacto con Hasatán, sino que a veces basta desear las cosas del mundo para que entonces espiritualmente le abramos puertas al enemigo. Y el enemigo, ¿no? Te doy. Y uno piensa que es bendición de lo alto, bendición del Eterno. Cuando, como bien se ha enseñado aquí, es a Satán que tiene el poder, la fama, la gloria y todo en este mundo. Es el príncipe de este mundo y él le da al que quiera dar. Ellos interpretaron mal la palabra. Ellos coquetearon
con el mundo espiritual y con el mundo material. Y pagaron las consecuencias. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Enseñando a nuestros hijos lo que tenemos que enseñar. El temor a Elohim, el respeto a Elohim, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a los padres. No es obediencia ciega por obedecer ciegamente, sino por respetar su sabiduría. Porque tu papá y tu mamá, nuestros padres, eran respetados por su sabiduría, por el valor de sus palabras, por el valor de sus vidas. Mi padre a mí me enseñó un gran valor. Sé, cierto que tenía defectos, como también virtudes, pero una de las que más me enseñó a mí, la honradez. La honradez. Y esa la llevé conmigo. Como decía el Roe, yo siendo abogado, pude haber sido un abogado del mundo, ganar mucho dinero. Como dijo un amigo, la abogacía era una mina de oro para un abogado deshonesto, por un abogado sin valores, sin principios y sin temor a Dios o a Elohim. Pero yo nunca tuve, y hasta ahora tengo, amor al dinero, apego al dinero. Como dijo mi hermana, el dinero es necesario para solventar los costos de la vida, pero no por eso. No, exactamente. No por eso yo voy a amar el dinero, a codiciar el dinero y a amasar con la fortuna. Leamos por favor Shemot, Éxodo 25, del 1 al 7. Y mientras buscamos, yo voy a... ¿Encontró? Ok, lea por favor. Ofrenda para el santuario. Yahweh le habló a Moshe y le dice: dice al pueblo de israelita que traiga ofrendas. Aceptarás ofrenda para mí de toda persona que las traiga de corazón. Y estas son las ofrendas que aceptarán de ellos: oro, plata y cobre, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero de pieles de cashima y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de base para el efod y para el separar. Amén. La construcción del Mishkan fue asignada, como podemos leer ya en los demás versículos y pasajes, fue asignada a individuos especialmente capacitados para esa misión, para esa función. Pero la recolección de materias primas fue un acto colectivo de primer orden. La solicitud de una donación está dirigida al público en general, sin especificar cantidades, montos o condiciones. Las donaciones requeridas incluyen una larga lista de productos que son adecuados, apropiados, idóneos para cada bolsillo de cada israelita. Se le pide a cada persona que dé de acuerdo a su conciencia, para que todas las personas se sientan parte del proceso de construcción. Queridos hermanos, nosotros Shabbat a Shabbat y de Moabín a Moabín, nosotros estamos construyendo, estamos en este proceso de construcción del Mishkan material y del Mishkan espiritual. Y a veces el Roe nos pide, y no el Roe, nos pide nuestro Padre Celestial,
nuestro soberano, nos pide una contribución. Como dice, como digo en forma jocosa, por no decir de otra manera, como este alcalde nos pide una contribución especial de mejoras, ¿verdad? Cuando ya esa contribución especial de mejoras ya está pagada hace tiempo, pero él la cobra nuevamente. Entonces, a manera jocosa, Yahweh Sebaot, del rey, nuestro rey, nos pide un impuesto. Nos tiene un impuesto que debemos pagar, una contribución especial de mejoras, no para él, una contribución, sino para nosotros, para construir el Mishkan material y construir el Mishkan espiritual. Entonces no debemos ser rebeldes, porque ahí él ve tu corazón. Porque podemos estar dando la contribución, podemos estar dando la ofrenda, podemos estar dando el terumá que nos está pidiendo Yahweh Sebaot, nuestro Elohim. Y lo podemos estar dando, pero depende de cómo la vayamos a dar. Porque hay unos que la pueden estar dando, pero entre dientes, acá el Roe me está obligando a dar esto, yo que necesito este dinero, pero yo pues tengo que darlo, porque ¿qué va a pensar la hermana Elenita? ¿Qué va a pensar el Roe? ¿Qué va a pensar Sultano, Mengano? Tengo que darlo, porque tengo que quedar bien. Y otra cosa es cuando damos con el corazón, en obediencia. Incluso a veces no necesitamos ni queremos que el hermano que está al lado esté viendo que lo estamos dando. O hasta lo podemos dar sin que nadie nos los vea. Busco el Roe, busco la hermana y se los doy. Y nadie ha sabido que yo lo he dado. Entonces ve tu corazón, claro, el Eterno que ve tu corazón sabe cómo lo das. Si lo das de una manera amorosa o lo das de una manera egoísta, malintencionada, de una manera que no es la apropiada. Para allá, terumá. Entonces se le pide a cada persona que dé de acuerdo a su conciencia para que todas las personas se sientan parte del proceso de construcción. El Roen y el Adón no te piden para que tú te sientas mal. Te lo piden para que tú, para que yo, para que todos nos sintamos parte del proceso de construcción. El Roe empezó con su salario dando lo básico para establecer lo físico, lo necesario, parlantes, sistema de sonido, atril, muchas cosas. Otros nosotros, para ser parte de ese proceso, compramos sillas que son para nosotros, lo usamos para nosotros, pero que sabemos que mañana ya no vamos a estar y otros son los que lo van a usar. Pero dimos nuestra aportación, dimos nuestra colaboración para ese proceso de construcción. Y eso es lo que nos demanda el Roe, que estemos todos involucrados en el proceso de construcción, ya no del Mishkan físico, porque ya tenemos todo físicamente aquí. Ahora debemos trabajar en el proceso de construcción de nuestro Mishkan, de nuestro santuario, de nuestro templo. Es ahora y en esta terumá, a partir de esta terumá, que es la terumá de las ofrendas, que el Eterno te exige, te pide, desea de ti una ofrenda. La ofrenda de tu corazón, la ofrenda de tu alma, la ofrenda de tu buena voluntad, de tu buena participación para construir. Ya el Mishkan congregacional, el Mishkan colectivo, en que cada uno de nosotros ya no vamos a ser individuos, sino que, como dice la misma palabra de Elohim, vamos a formar
hacer columnas en el edificio de ese templo espiritual. Parashat Terumá nos presenta la oportunidad de revisar nuestras propias actitudes a la hora de comprometernos comunitariamente, colectivamente, como hermanos, únicamente a través de una unidad, una ejat, una unidad sólida y comprometida, crearemos una congregación santa y comprometida, sostenible. Solo si nos involucramos todos, cada uno de acuerdo a sus habilidades, a sus destrezas, a sus valores, podremos crear, construir y edificar una congregación con identidad hebrea, donde todas las tribus de Israel y los gentiles nos demos cita en un solo lugar. Terumá es ofrendar. Ofrendar es dar. Dar es comprometerse. Terumá es elevarse sobre el egoísmo para poder luego recibir toda bendición de lo alto. Esta parashá nos habla sobre la construcción de una casa. Esa casa eres tú. Esa casa soy yo. Y hoy el Eterno, el Padre Celestial, el Elohim de Israel, nuestro Elohim, te hace esta pregunta. ¿Cómo es? ¿Estás construyendo esa casa? ¿Cómo estoy construyendo esa casa en mí? Piénsalo y tú mismo dale la respuesta a Elohim. Shabbat Shalom.